¿Cómo le hacemos para saber hacia dónde va la economía? Bueno, no es con una bola de cristal, ¿eh? La respuesta está en las matemáticas. Hoy vamos a desmenuzar una de las herramientas más interesantes, el modelo Vasicek, y veremos cómo algo tan conocido como los CETES nos da pistas súper valiosas sobre el futuro económico de México. Perfecto. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es el precio del dinero? De ahí nos metemos de lleno a la famosa curva de los CETES. Luego, le quitamos el misterio al modelo Basisec, vemos qué encontraron los expertos con él y al final traducimos todo eso a señales que cualquiera puede entender. Ok, empecemos por el principio, el costo del dinero. Y no es algo abstracto para economistas. Las decisiones que toma, por ejemplo, el Banco de México nos pegan directamente en el bolsillo y en nuestros planes. A lo mejor uno piensa que eso de la tasa de interés es tema de especialistas, ¿no? Pero la pregunta es más personal de lo que parece. En la vida real, ¿qué pasa cuando el Banco de México decide mover su tasa de referencia? La respuesta más directa es esta. Si Banxico mueve la tasa, define si pedir un crédito para un coche, para una casa, o hasta los meses sin intereses de la tarjeta, nos va a salir más caro o más barato. Y lo mismo les pasa a las empresas que necesitan dinero para crecer. Pero el efecto no para en los créditos. También le pega a las inversiones. Piénsenlo, si las tasas de algo seguro como los CETES suben, de repente se ven mucho más atractivos que invertir en la bolsa, que tiene más riesgo. Esto hace que el dinero se mueva de un lado para otro, buscando siempre el mejor rendimiento. Ahora sí, vamos a meternos con el protagonista de este análisis, los CETES, y vamos a ver cómo una simple gráfica, la curva de rendimiento, puede ser como una fotografía de lo que todos esperan que pase con la economía. A ver, para los que no están tan familiarizados, los CETES son súper sencillos de entender. Imaginen que le prestan dinero al gobierno. A cambio, el gobierno les firma un pagaré y después de un tiempo les devuelve su dinero con un extra. Son, digamos, el pilar de la inversión segura en México. Ahora, ¿qué pasa si tomamos lo que pagan los CETES a diferentes plazos, o sea, a 28 días, a 91, a un año, y los dibujamos en una gráfica? Pues obtenemos la famosa curva de rendimiento. Es como una foto instantánea que nos dice qué piensa el mercado sobre el futuro de las tasas de interés. Y resulta que esta foto puede tener principalmente dos formas. Y cada una cuenta una historia completamente diferente sobre lo que el mercado cree que viene para la economía. Aquí está lo interesante, el mensaje que hay detrás. Una curva normal que va para arriba es señal de optimismo, significa que se espera crecimiento. Pero ojo, una curva invertida, donde los plazos cortos pagan más que los largos, esa es una señal de alerta. Es el mercado diciendo, mira, no estamos muy seguros del futuro, así que preferimos ganancias seguras ahora. Y esto no es un dato menor, ¿eh? Históricamente, esta señal ha sido un aviso de posibles recesiones. Y justo aquí es donde entra la ciencia. Para analizar estas curvas y entender por qué se comportan como lo hacen, los expertos usan modelos matemáticos. Hoy nos vamos a enfocar en uno, el modelo Vasicek, que en el fondo es solo una forma de ponerle orden a la incertidumbre. El modelo de Vasicek parte de una idea bastante lógica que se llama reversión a la media. Lo que dice es que, aunque las tasas de interés se muevan para todos lados en el corto plazo, a la larga tienden a regresar a un promedio, como si tuvieran un ancla. Imaginen un termostato. La temperatura de la habitación sube y baja, pero el aparato siempre va a intentar regresarla a la temperatura que fijamos. Bueno, la reversión a la media funciona muy parecido. Las tasas pueden subir mucho o bajar mucho, pero hay una especie de fuerza de gravedad que las jala de vuelta a su promedio histórico. El modelo Vasicek simplemente le pone números a esa fuerza. Muy bien, ya estuvo bueno de teoría. Ahora veamos qué pasa cuando este modelo se aplica a datos reales de la economía mexicana. Justo lo que hizo un equipo de investigación cuyos resultados vamos a analizar. Los investigadores tomaron los datos de los CETES a 28, 91, 182 y 364 días, directitos del Banco de México, y analizaron un periodo súper interesante, de enero de 2020 a febrero de 2023, una época, como recordaremos, de muchísima incertidumbre en todo el mundo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué encontraron? Pues al aplicar el modelo Vasicek, se dieron cuenta de que la curva de rendimiento de los CETES en ese periodo estaba cayendo y que de hecho estaba ligeramente invertida, justo esa señal de alerta de la que hablamos hace un momento. Ahora sí, vamos a conectar los puntos. Este hallazgo técnico, ¿qué nos dice en la práctica? ¿Qué significa una curva invertida para la economía, para las empresas, para las personas? ¿Qué historia nos estaba contando el mercado? La pregunta es directa. Más allá de las gráficas y las matemáticas, ¿cuál es el mensaje de fondo? ¿Qué es lo que realmente tenemos que entender de este descubrimiento?
Aquí se ve clarísimo el poder predictivo de la curva. Una curva invertida nos dice que los inversionistas estaban esperando que el Banco de México bajara las tasas en el futuro, seguramente para darle un empujón a una economía que se estaba enfriando. Esto hace que muchos quieran comprar bonos a largo plazo para amarrar los rendimientos altos antes de que bajen. Y por ley de oferta y demanda, si muchos quieren esos bonos, su precio sube y, por lo tanto, su rendimiento baja. Y ¡pum!, ahí es donde la curva se aplana o se invierte. La conclusión del estudio lo resume a la perfección. Esta inversión en la curva no es un error ni una casualidad, es el reflejo de lo que todos en el mercado estaban pensando. En ese momento valía más la seguridad del corto plazo que la promesa del futuro. Miren, modelos como el de Basisec nos dan un lenguaje para entender lo que dice el mercado. Así que la próxima vez que oigan hablar de CETES o de tasas de interés, acuérdense de esta curva. Y la pregunta final es para reflexionar. Con esta nueva forma de ver las cosas, ¿qué señales podemos ver hoy en la economía?